Para platicar precisamente sobre el legado que deja Nelson Mandela a la humanidad, está en este estudio de Excelsior Televisión Ángel Verdugo, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, don Ángel? Muy buenas tardes. Muy bien, Enrique, un placer. Cubres mucho terreno, pareces shortstop. Por aquí andamos, por aquí andamos. Muy bien. Don Ángel, impensable hablar del siglo XX y sus grandes líderes mundiales sin referirnos a Nelson Mandela, un hombre que recibió más de 250 reconocimientos por su labor a favor de la paz en Sudáfrica, fue Premio Nobel de la Paz. ¿Qué le deja al mundo Nelson Mandela? Yo creo que le deja, como diría Ban Ki-moon, un mundo mejor. Difícilmente es posible agregar algo nuevo, algo que no se haya dicho de Nelson Mandela. Por eso mi opinión que te voy a dar es en un terreno un poco diferente. Primero tomo una frase que pronunció hoy el presidente Barack Obama cuando dice: no veremos otro líder como Nelson Mandela. Y yo creo que esa frase resume lo que hizo Mandela por la humanidad. ¿Por qué no vamos a ver a otro Nelson Mandela? Porque la lucha que él dio para acabar con este régimen no se puede repetir. Es decir, no es posible hoy en el mundo, independientemente del nivel de autoritarismo o la dictadura que gobierne un país, ya no es posible instaurar un régimen como el régimen sudafricano. Yo creo que eso es importante reconocerlo. No veremos otro Mandela ya, y yo diría qué bueno que no veamos otro Mandela. ¿Por qué? Porque eso significaría que algo ganó el mundo con el ejemplo de Mandela. Sus 27 años en la cárcel, los primeros 17 en condiciones sumamente difíciles y los últimos 10 en condiciones, vamos a decir, más soportables, si es que se puede hablar así, de estar en prisión. Hay una cosa que vale la pena señalar de Nelson Mandela, que es el ejemplo que no ha sido seguido no solo por algunos integrantes de su familia, sino por sus correligionarios en su partido e integrantes de los gobiernos que lo han sucedido. La familia, evidentemente, se hereda, dijo el clásico, la sífilis, no la inteligencia ni la decencia. Ha sido un pleito por cuestiones económicas, su divorcio de la señora anterior, no de la actual, que ahora es viuda, la señora Gracia Machel, viuda del que fue presidente de Mozambique, si mal no recuerdo, de Samora Machel, que murió en un accidente de aviación. Vini estuvo involucrada en cuestiones políticas y manipulación, etcétera, de tal manera que se divorcia el señor Mandela de ella. Y la familia de él como que le pesó mucho el apellido Mandela, el ser hijos de Nelson Mandela. Ha habido, pues, los medios en Sudáfrica han dado cuenta de uno de los hijos, de esa intención de que sea sepultado en donde tiene él un hotel y cosas así deleznables ante una figura de la estatura política y de lo que hizo con su ejemplo y con su lucha, con sus años de cautiverio, Mandela. La otra cuestión que vale la pena señalar, Enrique, es cómo cuando se registra el rol de alguien tan, vamos a decir, fundacional como Mandela en términos políticos, cómo es no imposible, pero muy difícil para sus sucesores mantener ese espíritu de tolerancia, de inclusión, no obstante que él sufrió la intolerancia de un sistema racista como era el apartheid. Y te comento una injusticia histórica. Cuando él sale libre, lo deja libre el que era presidente en Sudáfrica, el señor Federico Guillermo de Klerk, Frederick Wilhelm de Klerk, y que no obstante haber compartido con él el Premio Nobel de la Paz, ellos dos fueron artífices de ese cambio a la modernidad, a la tolerancia, a la inclusión. Sin embargo, hoy la historia nada dice prácticamente del señor de Klerk, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una injusticia porque Mandela nunca dejó de reconocer el papel que él había jugado en este cambio fundamental de Sudáfrica. Y termino diciendo lo siguiente, si hay otra pregunta de tu parte, diciendo lo siguiente. El mejor homenaje que puede hacerse a Mandela es
tratar de reproducir, por supuesto, con las especificidades en cada país, su ejemplo en cuanto a la tolerancia, en cuanto a buscar la conciliación, en cuanto a buscar construir un mejor futuro y no aferrarse a un pasado de oprobio y de intolerancia y de autoritarismo. Pese a las adversidades que vivió Pese durante toda efectivamente, su vida. bueno, 27 años 27 años de en la cárcel. y jamás externó una muestra, por pequeña que fuere, de rencor, de Venganza. odio. Por el contrario, nunca pidió venganza y siempre habló él, no se quiso eternizar en el poder, cumplió con su periodo y él siempre planteó la construcción de un mejor futuro, no solo para Sudáfrica, sino para África entera, que en sus años juveniles él tuvo grandes relaciones profundas con aquellos movimientos de los años 60, fines de los 50, que hubo una gran efervescencia en África de movimientos de liberación nacional. Precisamente hablábamos sobre el ejemplo, no solo para otras naciones, me quisiera referir al caso de México. ¿Qué le debe seguir México y sus políticos al legado que ha dado Nelson Mandela? ¿Qué pregunta haces, Enrique? Y me lleva esto a comentarte, le acaban de dar un minuto de aplausos en el Senado a la memoria de Nelson Mandela. Y silencio en la Cámara de Diputados. Así es. Yo hubiera preferido no un minuto de aplausos, no un minuto de silencio, sino simplemente el compromiso de comportarse en la actividad política con la nobleza, con el gesto siempre magnánimo ante el adversario de Nelson Mandela. Eso es lo que deberían hacer nuestros legisladores, ver lo que hizo, y no obstante los agravios, como lo señalaste tú ahorita, siempre fue un hombre tolerante, de inclusión, de no manifestar venganza ni odio al adversario político. Eso es lo que deberían aprender nuestros senadores y nuestros diputados y la clase política en general para honrar verdaderamente la memoria de Nelson Mandela. Tener altura de miras. Altura de miras. Ver así por es. Al futuro, una sociedad. visión de futuro. Eso creo yo que sería realmente algo útil para honrar la memoria de ese gran hombre y también prestarle un gran servicio a este país. Gracias, don Ángel. Gracias a ti, Enrique, y un gusto estar contigo.